El gobierno de Entre Ríos sale a decir por los medios, en forma mentirosa, incluso nos envía un mail a todos los docentes abusando de una base de datos de nuestras direcciones electrónicas. Y entre las cosas que dice es que nuestro sueldo es superior al del año pasado. Eso es totalmente falso. El gobierno lo sabe porque ellos manejan los números tanto como nosotros, y lo podemos ver en este cuadrito donde se ven la escala de antigüedades del cargo de maestro. Ahí vemos la línea roja, que es la línea de la indigencia, y la línea verde, que es la línea de la pobreza, o la canasta básica alimentaria y canasta básica total. Vemos que en este momento, en septiembre del año 2024, apenas roza la línea de la indigencia, y eso gracias a un monto en negro inconstitucional que se ha agregado. Y el máximo de antigüedad de la carrera de maestro queda muy lejos de la línea de la pobreza. Si lo comparamos con la misma situación del mismo cargo en julio del año 2023, vemos que la línea de indigencia quedaba muy lejos y que las escalas más altas de antigüedad del cargo de maestro, del mismo cargo, llegaban incluso a superar la canasta básica total, que es la línea verde. Simplemente observando ese gráfico, que está hecho con valores reales, con los recibos de sueldo, totalmente comprobable, vemos que el gobierno miente, y miente descaradamente porque lo sabe, porque sabe que estos datos son los verdaderos. Pero también en este último decreto salarial crea un fondo provincial, un código provincial en negro, que lo llama FOPID y conectividad, que dice que viene a reemplazar a los fondos nacionales que eran en negro, porque el gobierno nacional los podía emitir en negro y el gobierno provincial no lo puede hacer porque así lo dice el artículo 82, inciso D, de nuestra Constitución provincial. Los fondos nacionales no van a existir más según las decisiones del gobierno de Milei. Entonces esto es un fondo exclusivamente provincial y no puede ser pagado en negro. Las consecuencias de que se pague en negro la vemos cruelmente en el mes de septiembre, donde vemos que un maestro activo tuvo una actualización salarial de 82.000 pesos, mientras que el mismo cargo jubilado de 24.000 pesos. Una cuarta parte, más o menos, un poquito más. Pero así lo vemos en todos los cargos. En 36 horas de secundaria, por ejemplo, 151.000 pesos un docente activo y 35.000 pesos un docente jubilado. Esto no era así en nuestra provincia. En nuestra provincia el sueldo de los docentes jubilados es muy similar al de los docentes activos, y el actual gobierno provincial viene a destruir el salario de los jubilados, y además de esto sabemos que tiene un proyecto para destruirlo aún más en el futuro, y es por eso que lo vamos a enfrentar con todas nuestras fuerzas. Es por eso que nosotros decimos, nuestros paredones dicen: ACMER no abandona a los jubilados. Lo hemos pintado en un paredón, lo taparon y lo volvimos a pintar, porque es nuestra convicción. Nosotros no vamos a aceptar que a los jubilados docentes el gobierno venga a querer separarlos de los activos y a destruir su salario y a empobrecerlos aún peor que lo que nos está empobreciendo a los activos. Es por eso que de toda esa comunicación que está teniendo el gobierno en estos días, muy mentirosa, muy malintencionada, hemos elaborado un cuadrito sinóptico para explicar
el significado de lo que estamos sufriendo. Ahí hablamos de el concepto de refrigerio empobrecedor. Y si nos vamos hacia la derecha, vemos las medidas que empobrecen. El fondo de incentivo docente, uso de fondos provinciales en lugar de nacionales, que no contribuyen a las jubilaciones ni a las obras sociales. Son montos en negro, como decimos, prohibidos por la Constitución. Salarios no remunerativos, violación de la Constitución, trampa con el pago de atrasos en cuotas. Esto es ese 6,55% de atraso del primer semestre que lo sigue prorrogando, que primero se anunció en 2 cuotas, después en 3, se corrió un mes y que actualmente está previsto que lo terminemos de cobrar recién en el 2025. Una pérdida salarial reconocida por el gobierno, pero que todavía no ha decidido abonarla. En cuanto al transporte que perciben los docentes para llegar a las escuelas, aumentó el tope a 40 kilómetros, o sea 80 de ida y vuelta, pero eso significa que si un docente viaja a una escuela que está a más de 40 kilómetros, el transporte no lo cubre. Y la consecuencia de eso es o el mayor empobrecimiento del docente o escuelas que se quedan sin docentes porque son muy alejadas. Y el salario mínimo docente, que el año pasado estaba en el 70% de la canasta básica total o línea de la pobreza, este año lo estableció en un 10% por encima de la canasta básica alimentaria, que es menos de la mitad que la otra canasta. 10% por encima de la indigencia, pero del mes anterior. O sea que en los hechos va a quedar un 5% por encima de la línea de la indigencia. A eso lo pudimos ver en el mes de septiembre, donde los sueldos iniciales que estaban un poco más arriba que esa línea no recibieron aumento salarial porque se los sumergió definitivamente ahí al borde de la indigencia. Hay mentiras del gobierno que intentan desinformar en cuanto al seguimiento de la inflación, que nos hace perder progresivamente en los meses que siguen hasta diciembre, porque habla de igualar el porcentaje, pero la inflación se toma respecto del mes anterior y el aumento que ofrece el gobierno es respecto al mes de junio. Un salario que estuvo devaluado y que además va quedando viejo en el tiempo. O sea, es un empate falso que el gobierno lo sabe porque saben de esto más que nosotros. Las mejoras salariales que proponen son con montos en negro, el FOPIT y la conectividad, que no se respeta el artículo 82 de la Constitución Provincial. Esto genera una pérdida del poder adquisitivo y si lo comparamos globalmente, septiembre de 2024 respecto de julio del 2023, observamos en todos los cargos y horas cátedras una pérdida del 33% del poder adquisitivo del salario. Las consecuencias de esto, algunas, la destrucción del sistema jubilatorio, el impacto en jubilados es una disminución del valor de las jubilaciones, y la otra consecuencia es lo que estamos sufriendo en este momento en las escuelas, que es la persecución llevada adelante por el gobierno provincial a docentes, directivos, supervisores, intentando castigar por adherirse a las medidas de huelga. Hoy la escuela está sufriendo un deterioro importantísimo, por un lado por el empobrecimiento de todo el sistema educativo, la falta de recursos, la falta de cargos, pero además porque tenemos que estar dedicándonos mucho de nuestro tiempo docente, tiempo de directivos, tiempo de supervisores, a seguir estas medidas persecutorias que ha decidido implementar el gobierno provincial y que pretenden no dar marcha atrás.